So, por acompañarnos. my name is Valerie Brown with United Policyholder. Yo soy Valerie y soy parte de United Policy Holders. We're going to give you a second. Brevemente les vamos a dar la oportunidad de seleccionar su idioma aquí en la pantalla, en la parte baja a la derecha. Deben seleccionar inglés o español. Estamos grabando en ambos idiomas, Make that selection. así que les voy a dar un segundo para que seleccionen su idioma. This is what it looks like precisely. Así aparece en su pantalla, así que si ya seleccionaron, Ignore that where it says Q&A. We have a chat where we'll put links. ignoren, ahí también vamos a tener la sección del chat. All right. Karina, I'll turn it over to you. Y ahora vamos con Karina. Esta reunión cuenta con interpretación al español. Para activar la interpretación, vaya a la parte baja a la derecha de su pantalla y haga clic en el icono o símbolo global titulado Interpretación o Interpreting. Haga clic y seleccione Español. Automáticamente escuchará en español. Gracias. Thank you so much, Karina. Gracias, Karina. All right. And just a quick little bit of Bueno, housekeeping here. If you'd like to follow the slide poquito deck, de información. Si quieres seguir las hojas, las tenemos en nuestra página web. right here where it's Aquí si va a nuestra página, en la parte de recursos, la tenemos. So to get us started, just a little bit about United Vamos a Policyholders. hablar un poquito sobre United Policy Holders. Somos una organización sin fines de lucro por más de 30 años. All 50 states. Tenemos personal en más de los 50 estados Donations and grants. y no aceptamos, solamente somos a base de donaciones. About 15 Tenemos personal profesional, areas. socios gubernamentales y sin fines de lucro. Fire survivors. También tenemos voluntarios que son compuestos de sobrevivientes de incendios Professionals. y somos profesionales que están orientados hacia el consumidor. We have 3 programs: our Roadmap to Recovery, Ofrecemos 3 programas. La guía hasta la recuperación, que es parte de este programa, para ayudarles a llegar a su recuperación. También tenemos el programa de preparación para que esté mejor preparado para futuros desastres. Y el tercer programa es abogacía y acción. Peleamos con las aseguradoras por los derechos y protecciones de nuestros consumidores y para darles protección adicional. Les vamos a mostrar la Biblioteca de California. Esta es información para ustedes. Para residentes de California, esto es California 2021. Para los incendios del Marshall, aquí tenemos la biblioteca también. Voy a parar por un segundo. Eva, ¿me puedes confirmar que estás grabando? Eva, Carolyn, can you confirm that you're able to record? All right, thank you. Just wanted to catch that before we started. I'm going to take a deep breath. I'm going to slow myself down. Sorry about that, Karina. So fine print, this workshop is Bueno, intended to be general guidance. Este taller es guía general. No proveemos consejería legal. Y si quieres saber información sobre nuestros patrocinadores, vaya a nuestra página web. Y también tenemos aquí invitados voluntarios. Ellos solamente hablan sobre sus experiencias que le puede ayudar a usted en su proceso. Los presentadores de hoy, yo, Valerie Brown, oficial de United Policy, John Trapali, contador público, y Corey Parnell, contador público, de Brokerman Grassford Meyer. Mi apellido es Brokerman Grassford Meyer. Un poquito sobre mí, me vamos a pasar, vamos a brincarme y ahora continuamos con John, licenciado en California y Colorado, sobreviviente de desastres, 28 años en impuestos, cómo reportar impuestos, y trabaja con profesionistas.
Y Corey es el jefe ejecutivo oficial y tiene más de 35 años sirviendo a sus clientes y esta es su información de contacto. John, ¿quieres presentarte brevemente? Después le damos un minuto a Corey para presentarse. Good afternoon, everybody. Buenas tardes a todos. Well, I think Valerie did a good job there in terms of Creo que Valerie hizo buen trabajo en contarles algo de mí. Yo entré en esta área después de mi experiencia en el terremoto de 1994, hace un par de semanas que cumplimos los 28 años. Y así que tengo la experiencia profesional y personal y eso como resultado he tenido la habilidad de trabajar con personas en varios incendios, inundaciones y situaciones como esta. Así que aquí estoy siempre disponible para hablar con las personas y espero tener una buena sesión de hoy. Corey. Sí, yo soy Corey Parnell con BGM. Feliz de tener esta oportunidad para compartir con mi compañero Tom Martin y hablar con clientes y también amistades que fueron impactadas por el incendio en Boulder. Hablar sobre OSHA y cómo participar. Y así que dijimos que sí. Queremos agradecer la oportunidad de esta presentación y tal vez conocerles. Gracias y también sabemos que es importante la temporada de impuestos. Así que queríamos tener este taller. Muchos de nuestros talleres les recordamos que la clave es tener su papeleo organizado, guarden recibos, porque esto le puede ayudar a que tenga todo en orden, especialmente para llevar la cuenta de la contabilidad de sus gastos. Entonces, mire, aquí tuvimos este enlace que se fue creado para nosotros y eso nos fue ayudando para ver cómo los impuestos fueron impactados, y cómo los seguros fueron afectando los impuestos. Entonces, las metas de hoy, vamos a hablar sobre cómo reportar, cómo las declaraciones de impuestos impactan y estamos hablando sobre desastres. Entonces, los temas de hoy, vamos a hablar sobre por qué importan los impuestos generales. Vamos a hablar rápidamente. Si usted está en California, la propuesta 19 fue enactada en la baleta del 2020. Y esto permite a dueños de casas mayores de 55 años que puedan transferir sus impuestos de propiedad bajo una restricción anteriormente, antes de abril del 2021. Algunos condados podían adoptar una ley donde podían transferir, pero el año pasado fue implementada la ley. Corey, te voy a permitir que hables sobre alguno de estos temas. Sí, creo que John va a cubrir esto. A ver, John, estas son algunas de las preguntas comunes de impuestos. Y las voy a mencionar rápidamente y si ustedes pueden tocar cómo son mis ganancias de impuestos. La mayoría para la mayoría se tiene que reportar, pero para contexto, la mayoría son libres de impuestos, pero se vuelve un poco complicado. Pero lo primero es que el producto, las ganancias,
Si usted no tiene, por ejemplo, el seguro suficiente, aún es deducible, pero en general muchas de las personas no tienen pérdidas en contexto. I'm just going to run through the rest of these because they're mostly questions we're going to talk through. Vamos a hablar sobre la mayoría de estas, que son cosas que vamos a hablar. ¿Cómo puede tener una pérdida devastadora y aún tener algo que es considerado una ganancia? Y hay exclusiones de impuestos disponibles. Si estoy bajo asegurado en una o más categorías, ¿cómo puedo litigar algunos de los impuestos? ¿Qué consideraciones de impuestos se toman en cuenta? Si vendo mi lote sin reconstruir. ¿Y qué tal, John, con leyes estatales y leyes de propiedad? Okay. I'm not sure exactly what you're talking about. No sé a qué te refieres exactamente, pero creo que te refieres en tus gastos. For Colorado specifically. Bueno, no sé exactamente para Colorado, pero en California, básicamente, si reemplazas tu casa o reconstruyes y mantienes la misma cantidad, básicamente te mantiene el mismo impuesto. Por ejemplo, si tu casa fue construida en los 70s y lo mantienes igual, pero si agregas porcentaje de pies cuadrados, entonces cambia de acuerdo a la propuesta 19. Pero, por ejemplo, si vendes tu casa y compras en otro lugar y puedes mover ese impuesto de una casa a la nueva propiedad, pero necesitas un asesor para que se tome la responsabilidad de hacer ese cambio. Pero si la nueva propiedad es de lo mismo o menor valor, entonces la evaluación es recta y la nueva propiedad será, por ejemplo, $100 más. Entonces, la evaluación de la anterior casa se va a tomar. Eso es la versión corta. Entonces, para los del incendio de Marshall, no sé, Corey, si tú has visto algo, entonces vamos a buscar guía del asesor de impuestos. Están con un montón de proyectos en las manos. Corey, perdone que estamos brincando de orden. ¿Esto va para ti? ¿Por qué debe de someter una extensión con el IRS? Estoy hablando con uno de mis mentores de hace 30 años y dice que siempre debe de extender y nunca amendar, porque es muy importante pedir una extensión porque hay unas reglas que se tienen que alinear. Entonces son unas cosas que son muy complejas, muchas provisiones que pueden ayudar a que las implicaciones se compensen. Entonces, los posibles resultados pueden cambiar. Y las declaraciones de desastres pueden tardar y no siempre suceden cuando usted somete debido a las fechas límites. Y puede tardar mucho tiempo, entonces es mejor que nos tomemos más tiempo de lo que el IRS aprove proporcionado. Me gusta la guía de extender y no de enmendar. El tiempo importa con los impuestos. Ambos consultantes de contabilidad pueden estar de acuerdo en que el reportar sus impuestos es parte del proceso de recuperación y que tiene que someter su reporte. Tiene que presentar sus impuestos, pero tiene que estar seguro de que está siguiendo la guía. Y entonces aquí son dos publicaciones del IRS, uno para los incendios del 2021 en California y el otro para el incendio de Marshall y desastres con Boulder.
Corey, ¿quieres hablar sobre esto? Nuevamente, el tema que queremos proporcionar es, no hay urgencia de reclamar una pérdida o deducción. Las pérdidas pueden ser deducidas en el año que sucede, pero hasta que se declaren, eh, cuando usted está viendo una declaración federal, usted puede tomar una pérdida en ese año o en años. Por ejemplo, en las pérdidas del 2021, tenemos hasta el 15 de octubre del 2022 para eleccionar si quiere reclamar las pérdidas en su enmiende del 2020 And again, o si just lo kind of quiere hacer taking en our el del time 2021. Entonces, gathering. tome su tiempo, coleccione información, después decida qué es lo que es más beneficiable para usted. And then how do you find copies of prior tax? ¿Cómo encuentra copias de sus impuestos anteriores? Puede comenzar con su contador o si usted lo hizo por su propia cuenta con algún servicio en línea, puede buscarles a través de ellos o nosotros podemos ayudarle a someter una forma 4506 directamente del IRS. Hay gastos, generalmente son renunciados, es una forma simple y usualmente se presenta y usualmente en un periodo corto recibe su información. Y aquí está un enlace de parte del IRS si usted necesita información o tiene más preguntas. Siento que es importante que cuál es el propósito de las reglas de impuestos. Tiene valor, tiene consecuencias. Quería decir que al principio, cuando el código de impuestos dice que exactamente lo que Larry dijo, que si recibió $1 tiene impuestos y las siguientes 900 hojas tiene un resultado diferente. Pero cuando se refiere a estas situaciones y tenemos un resultado diferente, lo importante es que recordar que el Congreso le dijo al IRS que tienen que pensar diferente a como usualmente piensan. Tienen que ajustar sus pensamientos para ayudar a los pagadores de impuestos, para que les ayuden a sostener su dinero y no colectar de las personas que pagan impuestos. Entonces es algo que está volteado de cabeza en los pensamientos que usualmente tiene los practicantes de impuestos. Entonces, de repente todos piensan, oye, pero ¿puedo hacer eso? ¿No me van a buscar? Es una situación diferente y que el IRS está ahí para ayudar. Tal vez no tengan las personas que estén ahí para explicarle, pero la ley en sí de los impuestos está engranada o libremente se puede interpretar para ayudar al contribuyente de impuestos. Entonces hay que ver esos contextos liberales. Creo que los dos estarían de acuerdo conmigo que esto se puede aplicar. Sí, sí. All right, so this first question is, do you have a casualty loss or an involuntary gain conversion? Esta es la primera pregunta. Si tiene usted una pérdida por hecho fortuito o una ganancia o involuntaria por conversación involuntaria. Entonces comencé con su aseguradora. Tiene las ganancias recibidas o espera recibir y excede la base de su casa. Y si tiene excesos de gastos básicos, si usted tiene una pérdida por hecho fortuito y si estos exceden la base de costo, la situación más difícil que yo encuentro es cuando las personas han tenido sus casas por mucho tiempo y tienen un precio muy bajo de lo que pagaron y no le han hecho muchos mejoramientos
Entonces el gasto es muy bajo, pero han mantenido su aseguradora y entonces la aseguradora posiblemente les puede pagar hasta lo que necesiten para posiblemente reconstruir. Pero, por ejemplo, han tenido la casa por mucho tiempo y en realidad no saben cuánto deberían de tener de cobertura. Tal vez no tengan suficiente dinero para reconstruir, pero como sus ganancias son más del exceso de lo que han pagado o invertido en la casa, desde el punto de vista de impuestos, tienen una ganancia porque básicamente vendiste tu casa por la aseguradora, te quedas con la tierra, no se la vendiste a la aseguradora. El pensamiento es en cuanto a leyes de impuestos. Conceptualmente, estás en una disposición porque vendiste la casa o por lo menos las cenizas a la aseguradora y entonces ahora potencialmente tienes una ganancia. Porque básicamente significa que mientras sigas haciendo ciertas cosas, no necesariamente tienes que pagar impuestos en esa ganancia. Básicamente la idea especialmente para las personas que están bajo aseguradas. Si estás bajo asegurada, no necesariamente significa que vas a tener o que vas a poder deducir eso. O sea, es una opción o la otra. Entonces, nuestra próxima hoja, ¿qué necesita la persona saber ahora? Entonces, lo que tenemos es considerar el requisito de la extensión, ya hablamos de eso, entonces su fecha límite, extender sus pérdidas casuales para las áreas afectadas. John, yo sé que hablaste sobre presentar su extensión adecuadamente y reportar lo que sabe. Trate de no reclamar una pérdida en este momento porque no sabe todos los datos. Pero también tenga en mente que el 18 de mayo, eso es solamente para las personas del incendio de Marshall, que para las personas del 19, 17 o el 20, esas personas aún tienen que presentar sus impuestos para el 18 de mayo. Solamente los que acaban de suceder en diciembre que tienen un mes adicional. Gracias por recalcar eso, John. Sí, tenemos audiencia de diferentes eventos, entonces queremos que todos estén al tanto. También en esta hoja, también la idea de documentar, mantener archivos, todo relacionado con su evento, todo relacionado con la pérdida de su propiedad. Les recomendamos tener un diario. Y sí, yo lo recomiendo mucho, mi experiencia propia en el 94, que fue algo invaluable, tener récord, porque no te vas a acordar de todo. Todo esto es nuevo, es traumante. Y estás hablando con muchas personas que son expertos y ellos son ajustadores, que están manejando 30, 40 casos y lo han estado haciendo por años. Ellos saben cómo ahorrarle el dinero a la aseguradora, pero tú quieres mantener esos diarios de todas las conversaciones que tienes y también es de valor para tus propósitos de impuestos. Entonces documenta todo dinero gastado, aunque sea para rehabilitar la propiedad o para comprar una nueva propiedad, para comprar contenido, reemplazar contenido. Y cuando me refiero a contenido es cosas que compraste para la casa, cosas que van dentro de la casa, ropa, calcetines, zapatos, sábanas, muebles, televisores, platos, eh, o aparatos, cualquier cosa. Tienes que mantener récord de todo, es muy importante. Y Corey, pero no para la aseguradora, los procedimientos de aseguradora, pero para, por ejemplo, renovaciones, remodelaciones. Es el mismo proceso para mantener y capturar todo lo que has hecho. Absolutamente, siempre es mantener un diario. Yo recomiendo crear archivos o folders e ir guardando recibos también. Y otra cosa que necesitas presentar una extensión, no te tienes que esperar a
Simplemente preséntalo. En cuanto determines que quieres pedir una extensión, hazlo. Gracias, porque para muchas personas el solo sacarlo de la mente le ayuda. El segundo paso, identificar y documentar tu proceso de aseguradora. El documenta continúa llevando cuáles son tus ganancias. Entonces tienes que ir llevando cuenta de todas tus ganancias, de la propiedad, de otras estructuras, ordenanzas y leyes, cobertura extendida. Si has comprado propiedad adicional, también tienes que ir llevando cuenta de todos esos gastos, porque de acuerdo a los impuestos es ganancia, documentación y volviendo al tema de Corey, deben de tener un sistema de archivar todos sus gastos, cartas, cheques y tenemos una muestra de cómo puede usted llevar el diario. Cualquier cosa que usted quiera agregar, Corey. Sí, lo que me gusta es que deben de abrir una cuenta específica para estos gastos y solo utilizar esta cuenta de banco para estos gastos. Esto es más limpio, no se involucra con cualquier otra cosa para hacer la reconciliación, es mucho más fácil. Entonces, es algo que sí recomendamos. También esto ayuda a que usted pueda recibir dinero en esta cuenta, más de lo que usted usualmente estaría gastando. Entonces, es más fácil muchas veces gastarse ese dinero en otras cosas y de repente se entera que ya le faltó dinero para invertir en cosas que fueron intencionalmente para esta cuenta. Entonces es mejor mantenerla separada. Les pido una disculpa, nuestras hojas se brincaron, entonces tendríamos que empezar con el primer paso. Y Corey ya ambos hablaron sobre algunas de estas cosas, pero solamente quiero resumir. Su siguiente paso es documentar y mantener un sistema de cómo va gastando para su propiedad o su casa, computar cuál fue su base de computación de gastos. Puede buscar cuánto fue lo que invirtió, pregúntele a su representante de bienes raíces, busque los precios. Si tiene planes, obtenga una cotización menos sus actualizaciones de código. Y eso se puede poner un poco complicado, pero si quiere ver un alcance de pérdidas, entonces puede tener negociaciones con su aseguradora. Tiene que ir viendo esta contabilidad. Incluya mejoramientos a su casa, por ejemplo, árboles, otras estructuras, no solamente remodelación. Es algo que ya debe de ir documentando, esperemos para su contador, pero tal vez ya tenga esa información de su previa propiedad. ¿Algo más que quieran agregar? Sí, pensando en esa metodología de la base de gastos, yo lo he tenido que hacer un par de veces y he tenido la habilidad de hacer uno porque el preparador de impuestos tenía un par de planes de lo que fue construido, obtuvo contacto con el contratista y estuvo hablando sobre los gastos acumulados y estuvimos limpiando los números. Entonces hablamos sobre los códigos para actualizar y fui al el censo de buró y, y desinflamos los gastos de los 90 y ajustamos aún más y dijimos, aún se ve muy alto. Entonces, los gastos de construcción que están usando hoy en día es basado en precios de construcción que estaban muy elevados. Entonces, lo bajamos a un precio más.
Des- Entonces, muchas veces te pones a pensar si es un precio que vale la pena, pero no, hay veces tienes que trabajar con lo que tienes. Gracias por proveer Corey, una pregunta para ti. Tenemos muchas personas que tienen propiedades donde alquilan. Si tienes una propiedad y le estás mejorando, ¿cómo documentamos eso en sus impuestos? Porque eso lo estás haciendo por lado. Entonces, posiblemente para una persona que está buscando documentos anteriores, efectivamente su preparador de impuestos o si usted los prepara solo, debe tener una lista de los mejoramientos que ha estado haciendo. Y también en mejoramientos de casa, nuevamente puede volver Contractor that might al have done the contratista que pudo haberle hecho las adiciones a su casa o el landscaping. Usualmente son muy serviciales en buscar y apoyarle con la documentación y comprobar que usted tenía esos mejoramientos en su residencia. Sí, gracias. Son buenos puntos. Vamos a pasarnos al tercer paso, documentar sus gastos de recuperación. La meta es capturar todos los gastos para reconstruir o recomprar, reemplazar todo para su casa. Y entonces estos gastos de reemplazar su propiedad, sus pérdidas de propiedad, se está reconstruyendo, tiene que documentar esos gastos de pruebas, si está comprando una casa, el precio de casa, cualquier inspección, mejoramientos requeridos. Para reemplazar contexto, usted puede contar estos contextos como si se fueran pagados para reemplazar, pero que tienen algunos efectos netos negativos de algunas ganancias deferidas en la propiedad real. Bueno, lo primero es que no pregunte si esto es lógico, porque no es lógico, pero es ley de impuestos. Lo segundo, este es uno de esas cosas liberales que se fue implementada en el código por el Congreso para ayudar a la persona que está pagando el impuesto. Así que no trates de entender la lógica, solamente entiende que si gastas 20% de tu proceso de recuperación, de tu dinero de recuperación en el contexto y el 80% en la propiedad real y tienes una ganancia deferida, si los documentaste correctamente, vas a poder tomar el 20% de esa ganancia deferida y alocarla al contexto. Y porque es contexto, son cosas que se desgastan, desaparecen, se gastan, entonces ese 20% nunca será sujeto a impuestos. Entonces, bueno, entonces por eso que es importante mantener récord de estos gastos. Y porque esto es algo ilógico, muchos contadores no están al tanto de este beneficio. Yo hablo con contadores todo el tiempo que están asombrados de esto. Entonces es importante mantener récord de estos gastos y documentarlo. Sí, adelante, Corey. Y yo también iba a agregar una de las cosas que siempre queremos enfatizar. Si no está seguro, guarde sus recibos. Lo peor es que de repente algo no califica, pero si no lo tiene archivado y sin recibo, se pierde una oportunidad de reducir. Muchas gracias, excelente. También quiero hacer otro punto. No importa dónde usted está en el proceso, todo esto aplica. Y si usted se da cuenta de que no ha hecho alguna de estas cosas, regrese y hágalo. Cuando haga su presentación, asegúrese de tener la información necesaria. He hablado con muchas personas, hablé con una persona hoy. Muchas personas hoy en día están comprando sus cosas en Amazon y ahí puedes tener un récord con Amazon de todo lo que has gastado. Entonces es un buen lugar. No necesariamente estoy recomendando que compren todas sus cosas en Amazon, pero tienen un sistema muy adecuado para tener archivo de todo lo que ha comprado. Buen punto. Vamos a brincar a términos importantes de impuestos.
¿Por qué importa cómo mi desastre fue designado? Esto impacta su posición de efectivo y opciones de impuestos. Por ejemplo, aseguradoras son asignadas a su residencia primaria y no son sujetas a impuestos si el desastre fue federalmente declarado, FD, declarado federalmente. Y esto puede causar ganancia o potencial ganancia. Pérdidas de contexto son consideradas como deducciones calculables para sus pérdidas casuales. Posiblemente usted puede enmendar su impuesto del año anterior si el IRS lo define, pero a este punto no sabemos si tiene todos los datos. Si su desastre no fue declarado federalmente, entonces la aseguradora, usted puede presentar para propiedad de contexto o puede y no puede ser sujeto a impuestos. Parece que no hay algo definitivo y todo depende. Lo importante en estas declaraciones de desastre es que FEMA básicamente tienen 3 o 4 niveles in- donde involucrarse. 2 de estos son de emergencias, declaración de emergencias, y generalmente hablan sobre una declaración de emergencia, pero muchas veces no son elevados más allá y no son destinados más allá. Y sin ser elevados a un desastre mayor, no tenemos acceso a las leyes especiales de impuestos. Entonces es importante saber la diferencia de FM y EM, lo que es la declaración federal. Es importante saber que, por ejemplo, en el incendio de Marshall fue declarado un incendio mayor, pero muchas veces vemos en situaciones donde hay un desastre, pero solamente lo pusieron un número y yo lo corrijo, pero las personas no necesariamente saben las diferencias entre la FM y la DR. Sí, aquí es donde entra el acto que ayuda a la FEMA a ayudar a los beneficios. Otro de los beneficios de R es que hay tiempo adicional permitido para poner los artículos en cierto tiempo. Y, y para nuestra audiencia, para el 2021, para los sobrevivientes del 2021, sí hay una declaración federal, pero creo que CalWORK o el incendio en California no fue. Vaya a los sitios aquí en FEMA Desastres, declaraciones para descubrir su declaración. También puede ir a la página del IRS alrededor de la nación y vaya al estado y allí le va a mostrar cuáles desastres fueron reconocidos. Y ambos enlaces están aquí. Gracias. La siguiente pregunta, ¿cuáles pagos pueden ser sujetos a impuestos por el IRS? Para los impactados por desastres y pérdidas, independientemente de la declaración de desastre, incluye reembolsos de compensación de desempleo, pagos de bienes raíces, tratados como ganancias pagadas a la aseguradora, algunas ganancias seguro y algunas aseguradoras relacionadas a contexto, aunque el contexto sea en una segunda casa, aunque sea declaración federal. Muchas veces debe tener cuidado porque puede tener una hipoteca en la propiedad y la aseguradora procede, pero no necesariamente son para la persona cubierta, sino que se va a la compañía de la hipoteca porque lo sostienen para que sus hipotecas estén protegidas. Entonces, distribuyen al pagante de impuestos, pero
para mantener su récord, a usted le están cobrando por haber recibido ese dinero, aunque se fue a la compañía de la hipoteca. Entonces, por ejemplo, el cheque se le envía a la compañía de la hipoteca, pero eso fue en el 2021. Entonces, eso es un recibo, aunque usted no tuvo acceso al dinero hasta el 2022. All right, non-taxable payments and proceeds. Pagos Payments for additional living expenses to the extent there is pagos no payment sujetos a impuestos para estos impactados por desastres. payments from Estos social pagos and incluyen health pagos adicionales de gastos, services like free meals, y también, por ejemplo, ganancias de FEMA, pagos de FEMA bajo la autoridad, bajo el código sección 139, pagos para agencias del welfare, de caridades. Vamos a tomarnos un pequeño descanso, respirar profundo, fue mucha información. Unfortunately, cost basis. Y vamos a hablar sobre básicas de gastos. And so cost basis. How is cost basis ¿Cómo son calculated las for bases de IRS? gastos calculados para propósitos del IRS? Como dijo, gastos no son al valor del mercado. Ciertas actualizaciones y adiciones se pueden acumular al gasto y integrar naturalmente la regla de uso personal de bienes raíces, de tierra. Lo importante es el valor que usted está pagando por el asesor. Es- Improvements are, there may be some adjustments because maybe you've got I've got a poor client that had a prior disaster, so they have a prior deferred gain. So that becomes an adjustment on the subsequent property. Well, I don't know. You want to add anything, Corey? No, John, maybe can you touch on the integral nature Oh, rule? sure. Puedes So hablar for- sobre sí, para el uso personal de bienes raíces, la ley indica que usted solo tiene un número para estos gastos, la propiedad real. Incluye la casa, landscaping, la tierra, las cercas, todo lo que está asociado con la propiedad. Es un solo número. Por otro lado, si es propiedad alquilada, tiene cuentas separadas de acuerdo a la depreciación. Entonces, si la pérdida, usted aún es dueño de la tierra, pero no está basado en la calculación. Entonces, en muchas de las circunstancias, si usted vende la propiedad, es parte de su proceso de recuperación y puede incluir esa tierra y el precio de la tierra, pero si son parte del desastre. Pero para uso personal de bienes raíces, aunque sea primera casa o segunda casa, es un número singular. Significa que si usted tiene ganancias en el proceso, los gastos básicos en ese punto serían cero. Entonces, cuando vaya a vender la propiedad, la está vendiendo en un precio en cero. Entonces, tiene que meter esas ganancias en... Yeah, John, thanks. I mean, Gracias, John. a tricky area, so Esto I es un appreciate poquito that. difícil. That, Te agradezco que nos hayas tripped up on that. hablado sobre esto. Yo también me confundo a veces. Well, I think that's a good point, Creo que es un buen punto para todos los que están escuchando. Es complicado. Entonces, quieres que las personas con las que estás trabajando hagan bien su tarea y entiendan muy bien y que estén siguiendo todas las reglas y que la aplicación no es fácil. Ahora, la pregunta del millón. Si estoy bajo asegurado, automáticamente tengo una pérdida por propósitos de impuestos. Entonces,
aquí básicamente es no, porque en realidad si has tenido, ante los ojos del IRS has tenido una ganancia, si pagaste menos de lo que eh, costó la vivienda, si el desastre federal declarado, tienes que tomar en cuenta que sus pérdidas son calculadas diferente a la vivienda para ver la pérdida en efectivo. Puede ser sujeto a ganancias de la aseguradora y pagos si son más altos del base de costo. John, sé que te hacen esta pregunta todo el tiempo. ¿Cómo puedo estar bajo asegurado y no tener una pérdida? Generalmente sucede cuando las personas han tenido la casa por muchos años. Entonces regreso a mi caso, que yo compré mi casa en el 76 por bajo de, y entonces en ese tiempo cuando mi casa tenía un valor de $400,000, cuando el terremoto, el reconstruir, el precio fue exceso de $800,000. Entonces, yo no quería reconstruir una casa en un lote donde la propiedad solamente tenía valor de 400,000, pero yo estaba bajo asegurado porque mi seguro era menos de los 400,000 y olvidar el terreno, solamente la reconstrucción fue mucho devaluada. Entonces, eh, cuentas mutuo con los profesionales y muchas veces no te dan las respuestas correctas. Sí me gustaría decir que en una situación donde sí tienes ganancia y, y prematuramente podemos estar hablando de una exclusión. Sí viene una exclusión. Sí, mejor nos esperamos. Ahora la siguiente pregunta es, ¿tiene una conversión involuntaria? Very simplified flowchart that shows you the path to a casualty loss for a primary residence. You have your disaster event on the left, and you've got two paths. You have Entonces, por ejemplo, tiene un evento de desastre, tiene dos opciones. Fue calificado como un desastre federal o no fue declarado un desastre federal. Entonces, para un desastre que califica como federal, desastre federal y fue declarado, tiene pérdidas. If it's not a federally declared disaster, your option would be leading you to an involuntary conversion gain. Entonces, es una pérdida por hecho fortuito o puede ser entonces vamos a hablar esta situación. En esta forma 4684, si esto sigue la metodología o la matemática del IRS o la forma 4684 del IRS, y aquí veremos, no lo tome como 4 diferentes columnas en la misma hoja. Son 4 situaciones diferentes que están aquí para comparación en una misma hoja. Tenemos 4 situaciones. Las primeras 3 son de gasto de base. Si le agrega ceros al final, estamos tratando de mantener los números razonablemente bajos. Por ejemplo, 176 y la siguiente es nuestra aseguradora. Entonces, aquí se vuelve el divertido porque en el primer caso solamente tenemos 30 unidades de seguro, pero con 30 unidades de seguro y con 176 bases de gastos de base. Entonces tenemos una pérdida. Y si seguimos en esta ruta, en la siguiente hoja crítica, que vemos el valor del mercado antes y después. Y esto es extraño cuando lo piensas, porque la manera que la IRS ve esto es que literalmente ven el valor del mercado.
Un segundo tienes una casa que está ahí y el segundo después ya no está ahí. Y tienes escombros. Entonces, si este fuese una casa, y en este caso me refiero al valor después del cero, tal vez te quede tierra, pero hay situaciones donde las personas donde las personas no son dueñas de la tierra. Puede ser una casa móvil en un parque, o, pero para rentar la tierra, para alquiler. Entonces, en 130 y cero después, el deceso, entonces la regla es sus pérdidas debe ser menos del valor o la base de costo. Entonces estamos limitados a los 130 y de ahí deducimos las ganancias de 30 y tenemos una pérdida de 100. En el siguiente caso, la diferencia es que tenemos un valor de mercado, perdón, tenemos ganancias en lugar de 30, solo tenemos 176. Entonces, nuestra pérdida aún es 130, pero tenemos ganancias de 150. Entonces, exceden nuestras ganancias. Entonces, tenemos cero pérdida. No tenemos ganancia, tenemos un no evento, lo que yo llamo no evento. En el tercer caso, aún, en el tercer caso, incrementamos, a ver, no, perdón. En el tercer caso, sí, aún 150 unidades en ganancias, pero en este caso, el valor antes fue 300 y el valor después fue 120. Entonces tuve un deceso de valor de 180. Entonces 180 es más de los 176. Estoy limitado en los 176 y tengo ganancias de 150. Entonces mi pérdida es la diferencia de 176 y 150, que serían 26. Y en el último caso, mis ganancias son, bueno, en el último caso es, si dije, si mi si mi gasto de base es 126 y mi aseguradora es de 150, tengo ganancias de exceso y no tengo ganancia. Y si terminara de llenar la forma y parar aquí, estos $24,000 de ganancia terminarían siendo sujetos a impuestos y sería una ganancia capital. Sería una situación donde no se utilizaría la forma. Y si no tiene una pérdida por hecho fortuito, no quisiera utilizar la forma 4684. A mí me tomó como 6 meses en el 94 para darme cuenta. Seguía regresando. Entonces, la razón por la cual no tienen una forma nueva es porque está muy complicado hacer una forma nueva. Entonces, sería una forma de 5 páginas para tratar de hacer algo que se comprenda muy bien. Entonces, para hacer algo reportaje, se debería hacer una sola hoja, pero si se hace adecuadamente. Para resumir en tus situaciones, cuando se pregunta si las personas tienen una pérdida por hecho fortuito, generalmente es muy raro, pero otras provisiones de los códigos de impuesto, entonces es buena noticia que no tengas una pérdida por hecho fortuito. Regresando al 2017, los incendios, tengo 4 personas que me convencieron que pérdidas por hecho fortuito fueron evaluadas, pero que después fueron involucrados con un
con una demanda y después resulta que 3 de los 4 terminaron, hicieron conversiones involuntarias. deal with that reversal of fortune, so to speak. Well, and that feeds back into what Corey had mentioned earlier. Entonces is eso that habla un poquito sobre lo you have to que document Corey your mencionó hace rato, your que es situation, importante documentar su and, situación giving yourself y that darse space to ese determine tiempo y what it espacio is. para determinar lo que This es. slide is, Esta personal hoja casualty losses son de either the cost basis of the damaged or destroyed property reduced by all insurance son de reimbursements. pérdidas personal por esos hechos fortuitos. Entonces, hable de su valor de mercado antes y después y cómo ha sido reducido por la aseguradora. Evaluation Efectivamente, y esas evaluaciones antes y después, per the IRS need to be done by de acuerdo al IRS, deben ser and por appraisals, un have special requirements that the appraiser's got to conform to, which I don't deben think. ser por un tasador calificado. Y para resumir, ¿qué tal con la forma 46842? Si no tiene una pérdida por hechos fortuitos, no la tiene que hacer. No, y no solamente no la debería de hacer, es que no tiene que hacerla. Entonces, las personas que tienen que hablar con su preparador de impuestos, que la forma 46842 es la única forma que el IRS provee y es complicada y no hay otra forma, pero hay publicación 547 que indica que si ha tenido una ganancia, puede, de acuerdo a todas esas circunstancias, reportarlo y creo que hay como 15 artículos que tienen que ser. Sí, son como 15. Vi una vez uno que estaba una vez preparada y tenía toda la información, pero como que escribió una distorsión que se convirtió en algo muy largo de preparación de impuestos. Sí, fue mucha información que realmente no era necesaria. Entonces, tiene que ser consciente. Esta área es muy compleja y el IRS muchas veces ni siquiera puede proveer una forma. Entonces, este no es el tiempo para hacerlo sola. Nuestra próxima hoja es pérdidas, reportar pérdidas por desastre. Sí, básicamente esto yo lo que estábamos viendo en resumen. No sé si sea necesario hablar sobre esto. No, en realidad no. Sí, sigamos. Así es como se ven, así es como se ven. Exacto. Bueno, So similar to what's required for insurance companies, you must be able to show the following. ¿cómo The type of loss sustentar that they pérdidas reported, casuales? the loss was a direct result of the casualty. Similar a lo requerido. Entonces, por ejemplo, perdió la casa, pérdidas directas resultadas. Si hay reembolso, existe un reembolso, pruebas de que usted tenía la propiedad, era dueño de la propiedad, documentos y evidencias que apoyen su pérdida, su reclamo de pérdida. Sí, creo que ya hablamos sobre esto. Sí tengo un ejemplo de lo que no es una pérdida casual, porque tenemos algunas personas que fueron parcial pérdida. Mi casa, por ejemplo, no fue involucrada en el incendio, pero estuvo cerca. Mi representante cree que puede ser una pérdida casual. Entonces creo que probablemente no, porque el valor en precio bajó solamente temporalmente hasta que las otras casas se construyeran y la casa no está visiblemente dañada y hasta que los compradores permanentes tengan posiblemente en el futuro. Sin daños físicos es difícil deducir pérdidas casuales. Determinar la cantidad de pérdidas, las opciones son recibir una evaluación, gastos de reparos, pérdidas del año anterior o pérdidas que exceden el gasto de base.
I've used the cost of repairs method only twice. Yo solamente he utilizado el First of all, gasto, el método de gastos 2 veces, porque para usarlo necesita reconstruir o reparar la casa y no tiene la deducción hasta que haya completado la reparación. Entonces no es como que le van a reembolsar el dinero en los impuestos para ayudarle a reconstruir. Tiene que hacer la reconstrucción primero. Después tiene los gastos que obtuvo y después tiene que ir a hacer esos gastos que son gastos que son cosas que no estaban ahí principalmente. Tiene que sacar esas actualizaciones, sacar esa recámara adicional que decidió agregar. Se vuelve complejo y se lleva mucho tiempo y muchas veces ni da mejor resultado que la evaluación. La única cosa es que la evaluación, el proceso de evaluación es que las tiene que dar por adelantado. Entonces, la última vez es que yo usé en Colorado en el 2013, para cuando ya me involucré, fue imposible obtener una evaluación en la propiedad porque la propiedad había cambiado tanto que ya era difícil determinar cómo se miraba la propiedad antes del incendio. Next slide. What information is needed ¿Qué to información se necesita para reportar una pérdida casual? Son los gastos de base de la propiedad, seguro u otros reembolsos, valor de mercado antes de la propiedad pasar a la pérdida y valor del mercado después de la pérdida. Y esa sería la forma 4684. ¿Qué necesitas saber para reportar? Ganancia sobre su ganancias no reportables, ganancias en su propiedad, en bienes raíces, cosas que no son reemplazables y reembolsos en propiedad de negocio o residencia personal que no ha recibido hasta el año siguiente al desastre en una ganancia, en una situación donde usted no tenía la intención de reinvertir. Entonces, quiero mencionar algo. Propiedad Propiedad programada es un término que usan. Es cosas como que están programadas a usar, por ejemplo, $10,000 en una pieza de arte de $15,000 o algo antiguo muy caro, que literalmente obtiene una póliza por separado, una prima para este artículo. Y esos artículos no son tratados como contexto regular, porque tiene algo específico sobre esta información. Entonces, las ganancias y gastos son agregados a la propiedad real. Es un cálculo raro, pero si antigüedad, por ejemplo, se agrega y las ganancias de la propiedad son agregadas, entonces termina en una situación donde en el 2017 colectaron algo en sus artículos personal antes de que terminara el año. No colectaron dinero en su casa hasta el 2018, pero como colectaron su dinero en exceso de su base, tuvieron una ganancia que comenzó el reloj al final del 2017 y no habían colectado ese dinero hasta el 2018. Hubieran obtenido un año adicional para sus reemplazos. Estas pólizas son muy raras, pero creo que he tenido como un porcentaje de mi clientela
que están en propiedades programadas o situaciones similares, pero son diferentes. All right, thank you for that. And this is the little diagram from before. Este diagrama de antes, desastre declarado o calificado federal. Entonces es para resumir un desastre declarado federalmente calificado, pérdida casual y su forma 4684. Conversión involuntaria y ganancia. Las situaciones en las que principalmente las personas se encuentran. Nuestra pregunta es, ¿tengo una ganancia involuntaria de conversión? Entonces es muy posible, especialmente si su casa fue comprada hace muchos años y el valor ha incrementado. Si puede tener ganancias si está bajo asegurado. Regulaciones del IRS proveen ayudar a deferir ganancias de conversiones involuntarias y hay maneras de que usted puede usar su ganancia siguiendo las regulaciones. Should we bring in the 500,000 now or later? ¿Hablamos de los 5,000 ahora o más tarde? Okay. Creo que sigue, Okay. ya viene. So I'm going to run through these slides quickly. Vamos a hablar sobre esto This is the rápidamente. involuntary gain Entonces, conversion. esta es conversión involuntaria, ganancia de está el desastre declarado, conversión involuntaria. Entonces, tiene dos caminos, anticipar que va a reconstruir o reemplazar su casa, o si no va a reconstruir o reemplazar su casa. El balance puede ser sujeto a impuestos en el horario D, No. programa D. Para ustedes que no tuvieron un desastre declarado, tienen una ganancia involuntaria conversión. Entonces, la ganancia involuntaria de conversión es menos de su residencia principal. Si anticipa reconstruir, defiere la ganancia y si no está planeando reconstruir, el balance es deducible, es declarable en los impuestos y el programa D. Las dos diferencias principales entre la ganancia y el desastre y no desastre en una situación es que en el desastre las ganancias son recibidas por contextos fuera de la mesa, pero en el no desastre o no principal residencia, usted tiene que hablar con las ganancias de propiedad como cualquier otra ganancia, independientemente si tiene una ganancia o no, o si tiene pérdida. Y en la residencia principal, si es un desastre declarado federalmente, entonces tiene que ver en cuál punto usted vio una ganancia o sus ganancias netas fueron procesadas y ahora tiene una ganancia. Entonces vaya al final de ese año para el incendio del 2021. Tal vez no colectó suficiente para tener una ganancia, pero supongamos que lo tiene en el 2022. Eso se vuelve en su ganancia, en su realidad. Y si fue una declaración declarada federalmente, tiene 4 años, hasta el final del 22, hasta el 26 para reemplazar la propiedad. Si no fue declarada federalmente un desastre, entonces solo tiene 2 años para reemplazar la propiedad. Y creo que tenemos una página para que alinee todo esto. No se sienta como tiene que escribir todo esto ahorita. Y entonces, si tengo una ganancia, ¿puedo deferirla? Entonces, Corey, creo que te voy a poner en la siguiente página, pero siente con libertad. Esto puede exceed the cost basis of the property. And for your personal primary residence, it might be possible to utilize an exclusion to offset the gain under sale. I'm so sorry for the cat. Under IRC section Entonces, bajo 120. la sección IRC 121, es posible que la ganancia sea deferida para el reembolso y sea invertida en reconstruir dentro de 4 años si fue declarado un desastre o 2 años si no fue declarado. Y esto corre hasta el primer año, no del tiempo del incendio. Entonces, Corey, vamos a hablar.
Ok, voy a dejar que John hable. doing a great job. and Está haciendo un excelente trabajo. This is yours, John. Esta es tuya, John. I'm sorry. Bueno, Everybody should understand I have a vision. todos So, I think that's why we- deberían entender que tengo un impedimento visual. Entonces, a ver, Valerie, ¿de qué estamos hablando? 250,000. Los 250,000. Ok, finalmente hablamos de las 121. Normal non-disaster situation. En una situación normal, sin desastre, es cuando vendes tu casa, tú puedes excluir hasta 250,000 por persona o 500,000 por pareja de ganancia. Es una exclusión, lo máximo de 500,000 desde arriba. Pero ahora, como estas son disposiciones, se consideran ventas, esos 250 a 500,000 aplica. Entonces, literalmente podemos excluir estas ganancias. Entonces, podríamos tener una situación donde nuestra ganancia en el 2022 pueda ser $450,000, pero aplicamos esos $500,000, esa exclusión, y no tenemos ganancia. Entonces, uno de los beneficios es que en el 2022 no es el año de la ganancia, donde recibamos otros $100,000, pero en el 2023 este será el año de la ganancia. Pero hay hay un par de ajustes interesantes o cosas que tenemos que estar al tanto. Es que para poder usar esta exclusión, una casa debe ser destruida. Una pérdida parcial no cuenta. Entonces, posiblemente en sus ganancias no tengas gasto de base, pero si tiene un bajo costo de base, no puede usar la provisión en una pérdida parcial. Entonces, para calificar para este beneficio, debe tener la casa por lo menos 2 años, vivir en ella por lo menos 2 de los últimos 5 años, y básicamente son 730 días, y no usar esta provisión por lo menos 2 años. Entonces, tengo un cliente tengo un cliente que se mudó hace 5 años antes del incendio, pero entonces en su caso, él solo recibe 4 meses de los 24 meses. 4 de 24 es un sexto de los 500,000 de la exclusión que él puede aplicar. Y nuevamente es porque solo compró la casa recientemente. Es más de lo que él puede deferir para eliminar más de la ganancia. Entonces, esos son los dos cambios. Uno, no importa que tenga la provisión 6 meses antes que el comprador, solo importa que el periodo en que ha vivido en la casa. Y también dije 730 días, pero es literalmente, si estamos hablando de los últimos 5 años, estamos viendo si la casa fue usada por 730 días. Tuve un cliente que estaba viviendo fuera del país por su trabajo cuando sucedió el incendio, y no había vivido en su casa por más de 3 años. Perdón, por 3 años y medio. Entonces, ese año y medio que sí acumuló en los 5 años anteriores, y ese año y medio le dio un año y medio de la exclusión de esos 2 años que pudo haber tomado ventaja parcialmente. Gracias, John. Te voy a pedir que hables un poquito más lento para que nuestro intérprete nos alcance. Sí, gracias. Sí, cuando nos emocionamos hablamos rápido. Corey, esta exclusión es como típicamente hacemos las cosas, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de un contador, sí, la importancia aquí es poder ver cuál es su gasto de base, sacar esa información.
su gasto original más mejorías. All right, and our next slide is actually Nuestra próxima hoja es un ejemplo de John lo que habló this conversion sobre esta conversión y cómo se with aplica. principal resident purchase for La 125,000, residencia principal, 150,000, 25,000 en mejoramientos. La casa fue destruida. Entonces, esta persona puede aplicar hasta 275,000 y retener el lote. In this case, he spent $25,000 less. En este caso, invirtió 25,000 menos de la cantidad que necesitaba gastar. Entonces, esos 25,000 son sujetos a impuestos en el año que recibas esas ganancias, pero termina con un costo de base igual a lo de la casa que fue destruida. Entonces, sí, veamos todos estos números. Right, thank you. Yeah, John, I have to say. John, your me gustaría numbers decir are que something, but, tú- 10 million numbers. los números es un dolor de cabeza. CPA. Sí, sí, le dije, ¿queremos incluir esto? Sí, sí, yo lo veo, pero sí, sí siento que es muchas partes que esto es para enfatizar que realmente debe trabajar con un contador en esta área de experiencia para que todo salga bien, porque significa que puede obtener documentación adecuada o capturar sus pérdidas correctamente. Well, thank you. Yeah, and again, that just drives home the fact how Y complex también it is. esto habla de So, lo John, complejo que can es el you show one more proceso. slide? How long Entonces will, aquí la crónica, cuánto tiempo tiene para reemplazar su propiedad gain conversion? en ganancias involuntarias de conversión. Entonces, la fecha es 4 años para propiedad o residencia principal cuando fue declarado federalmente. La fecha es 2 años para todos los demás, pero sí mencionaste que exclusiones pueden ser disponibles, solamente tienen que presentarlas. Si hay una extensión, un proceso de extensión, el IRS es liberal en obtener esas extensiones. En los últimos 3 años, creo, desde el 1920 y 21, he pedido como 30 o 40 extensiones y estoy esperando ansiosamente respuesta del IRS para los que presenté del 2021. Pero el IRS es muy liberal en solamente tienes que seguir el proceso. Es mucha documentación para proponer. Necesitas tener una razón razonable, vaya la redundancia. Y parte del problema es estresar, el trauma, el tener todo, y esa no puede ser la razón principal. Tiene que ser como la aplicación, las piezas tienen que ser que estás envuelto, por ejemplo, en una demanda o que las ganancias no van a estar ahí, vas a tener que gastar mucho dinero en reemplazar la propiedad o no tienes un contratista o que el condado no está dando permisos por COVID. El- las últimas que yo envié a fines del 2020, todos tenían algo relacionado con COVID. Hasta el momento no he visto que el IRS rechace un requisito, pero tiene que ser razonable y tiene que ser completo en su And they explicación. must file it. You can't Y assume. tiene que presentarlo, no tiene que asumir que se le va a dar. Sí, lo tiene que presentar. Hay, hay algo interesante que sucede, es que si usted presenta una extensión para sus impuestos, tiene que presentarla bajo circunstancias normales para el 15 de abril. No la puede enviar el 16, eso no cuenta. Pero en estos casos, en el Congreso está liberal y hay una provisión que dice que si perdió esa fecha límite y si tiene una razón razonable y es en un periodo razonable, aún puede enviar la solicitud y la puede tener aprobada. En el pasado siempre pienso,
he pensado que asumamos que una razón razonable entra alguna persona y habla conmigo y me dice el 10 de enero, ¿sabes qué? Necesito una extensión. Entonces la metemos, digamos, para el 30 de enero. Ese es un periodo razonable y tenemos razón razonable. Pero el año pasado hubo una persona donde un cliente nuevo vino en mi oficina en junio, julio y aplicamos la extensión a finales de julio y me aprobaron la extensión a finales de septiembre. Entonces me sorprendí mucho con el preparador de impuestos porque tenemos muy poco posibilidad, pero lo obtuvimos. Nuevamente, se los menciono para demostrar el procedimiento liberal que tiene el IRS con con los pagadores de impuestos. Thank you. So, quick question. Can I buy multiple Pregunta, ¿puedo comprar propiedades múltiples para una ganancia involuntaria de conversión? Puede comprar propiedades múltiples más pequeñas. No hay límite en la cantidad de propiedades reemplazables para eh, prevenir una conversión involuntaria de ganancia. Puede ser similar o relacionada. Adquisición de contexto reemplazable, que no necesariamente sea idéntico, pero algo cuenta. Periodo de reemplazo y límites de tiempo deben seguir o formalmente extendidos. La ley es que tiene que ser similar o relacionado a la residencia que fue convertida o contexto de. Entonces, lo importante, similar o relacionado, es básicamente un examen funcional. ¿Cómo funciona? Que si la propiedad destruida funcionaba como una casa donde usted dormía en la noche y comía sus comidas, se entretenía, tenía sus reuniones familiares, es una residencia. No significa que tiene que ser la propiedad residencial principal, solo tiene que ser una residencia. Entonces, puede adquirir, por ejemplo, una casa de vacacional y una nueva casa principal. En el contexto, al final de esto, básicamente la compra es para propósitos de de tener una ganancia y si invirtió dinero en la propiedad. All right, thank you. Gracias. Ahora, si vendo mi lote, las ganancias son sujetas a impuestos. La venta del terreno puede ser tratada igual como si fuesen ganancias recibidas de la aseguradora, probablemente sujeta a toda ganancia. Por ejemplo, si la exclusión no ha sido usada antes de la fecha de venta, solo aplica a la tierra, la venta de la tierra, solo si la venta fue cerrada dentro de 2 años de la fecha de la pérdida. Si estamos hablando de la residencia personal, tome en cuenta que ya estamos en una situación de ganancia. Entonces, los gastos son de cero para todos estos propósitos. Entonces, la venta es parte de la recuperación, del proceso de recuperación. Entonces, en una residencia personal es fácil incluir esto como incluirlo. Pero entonces el IRS, la sección 121 de los 500,000 de exclusión, tiene una provisión que indica que cualquier venta tiene que tomar lugar dentro de 2 años de la transacción inicial. Y la transacción inicial es el incendio. Entonces, esa es la marca de cuando estás contando esos 2 años. Entonces, si perdiste tu casa en un incendio, por ejemplo, en diciembre 15 del 2021, entonces, si vendes el lote antes del 15 de diciembre del 2023, menos de 2 años, entonces puedes incluir esto como parte de tu calculación de la sección 121, independientemente si fue parte de tu calculación, aún es parte de tu proceso deferido. Donde se vuelve un poquito complicado es que cuando vas a cerrar la 1099S,
tienes que lidiar con eso en tu declaración de impuesto y decirle al IRS, sabes que estoy reportando en el programa D, pero no se han recibido, pero esto es cero en relación. Entonces, que vean el adjunto y es parte de mi conversión involuntaria. Es propiedad de alquiler, pero es algo diferente. Básicamente tiene que concluir cómo demostrar que la tierra o la propiedad existe después del incendio, aún tiene valor económico para usted. Entonces, su propiedad ya tal vez no tenga lo suficiente ganancias con la aseguradora para hacerlo adecuadamente. Entonces, si vende la propiedad y la tierra y se va y se compra una propiedad de reemplazo en algún otro lugar. Entonces, John, una cosa, cuando las personas están viendo de escombros, eso es parte de la calculación y ven las ganancias. Y eso también sería incluido en estas calculaciones. Esto es algo que se vuelve un poquito más complicado. Eh, Esto es parte de lo que tiene que seguir. Entonces, FEMA tiene que ir con su aseguradora por ejemplo, John perdió su casa y y- ¿tiene cobertura? Sí, sí. Sí, tiene $5,000. FEMA dice, sí, lo tomamos. Entonces FEMA toma esos 50,000 y no le cobra la limpieza. Toman lo que está disponible a su aseguradora. Y aunque esto no los haya recibido, lo cobran al otro lado. Y esos 50,000 se convierten en su reemplazo. Back into the land cost of the property that was burned. So let's say that now you've got this $50,000 that you spent on the essentially on the debris removal, and now you sell that lot. Well, that $50,000 now gets netted against the sales proceeds, and you only report as additional proceeds the net sales proceeds from the sale of the lot, less that $50,000 for the debris removal. I apologize for the confusion I've just created. Again, it's complicated, and it needs to be unpacked by somebody who knows what they're doing. No, I appreciate it. And we do have a slide on that later, but for a lot of people, this is a concern. Para So I muchas wanted- personas esto es de preocupación. La siguiente hoja es de cómo reportar una conversión involuntaria. No debe de ser. Entonces, esto as well as other data and information. So accuracy and completeness of this reporting is key to communicating with the IRS and state tax offices in order to meet all requirements. And as we mentioned earlier, there is no pre-printed form provided by the IRS. These reports are part of the regular income tax return. Estos and are- reportes son parte de los reportes del IRS anuales y estos reportes son del proceso de reemplazo. Estamos como resumiendo dónde estamos ahorita. Esto es algo que yo digo, un reportaje donde usted le está diciendo al IRS año tras año su situación cumulativa y lo que ha llegado en dinero que ha invertido en reinversiones. Y yo lo pienso como un libro, como una historia que está escribiendo el IRS en capítulos de cada año, que está reportando en cada. Going back to what Volviendo a lo que le pregunté a Corey anteriormente, si esto, por ejemplo, es una propiedad que se renta anualmente, ¿cómo lo reporta? Claro, con un propósito totalmente diferente. Bueno, vamos a respirar profundamente.
Cuando regresemos, John, and Corey y yo hablaremos lentamente para nuestra intérprete. Valerie, where is this picture? Valerie, ¿dónde es esta foto? I believe this is Creo one of que our, Southern California Es beaches. We en have una de estas playas del sur de California. Es una gran foto, muy, Yeah, yeah, it's muy a beautiful relajante, white de beaches. calma. I do know. Definitivamente no es en Florida. All right, we're gonna get into the final stretch Vamos a here. entrar a la Talk parte about final. considerations. Otras So we're just consideraciones. gonna touch at a high level on Vamos some a of the hablar general questions. a nivel alto Did you algunas de las what's preguntas your comunes. circumstances? Did you have a rental ¿Cuáles son sus property? circunstancias? ¿Tiene propiedad de alquiler, segunda casa, Trust, propiedad de reemplazo? settlement, eh, divorce, death, change in Perdió, divorcios, all of these things are gonna muertes, impact cambios de uso, todo esto I am just impacta sharing cómo this is just a voy a review of compartir which payments may be taxable cuáles by de los the pagos IRS. son We discussed it, sujetos a impuestos por el IRS. Solamente lo don't estamos forget repasando para que no se le olvide, porque fluye. conversely, we've got which payments are Y not también considered cuáles taxable son by the pagos que IRS. no son We've talked about this here. considerados Just for your reference because people sujetos a don't know impuestos. Y es importante que what usted is, sepa may be taxable and what qué es isn't. sujeto a impuestos y lo que no. Y hablando de sujetos a impuestos, gastos para vivir, en todos los casos, incluyendo declaraciones declaradas, eh, ganancias de aseguradora por ALE no son sujetos a impuestos hasta sus gastos adicionales. Y estos son cosas que suceden después del desastre. No son parte de las calculaciones de pérdidas casuales, excesos de aseguradora de EO, siempre y cuando ya no los esté incurriendo. Gastos del ALE no son deducibles. Sin embargo, vamos a hablar de ALE. Si usted decide una casa adicional o RV con sus ganancias de ALE, esta no es una ganancia adicional, este es simplemente un capital de propiedad y van a seguir que esos. So things to note here. The temporary residence may be treated as part of the replacement La property. residencia temporal puede ser tratada como parte del reemplazo, la propiedad de reemplazo. Si usted vive en esta propiedad por lo menos 2 años y la vende para moverse a una propiedad temporal, puede excluir la ganancia una vez que se mude y la compra como temporal. Recuerde que no está incurriendo. Entonces lo que le reste es sujeto a impuestos. Sean, te voy a hacer la pregunta. ¿Qué hago si alquilo o compro una casa temporal para mi negocio y me la alquilo? Entonces sé que las personas están buscando diferentes soluciones para manejar esto. Es un punto interesante porque uno básicamente estás cambiando el ingreso. Entonces no sé si sea de valor poner bienes raíces a un corporativo. Entonces yo les advierto que ni siquiera lo piensen. He visto situaciones donde una aseguradora le dice a las personas que compren una propiedad, formen una LLC y tengan una propiedad y creen un alquiler entre ellos y el LLC y se ignora en los impuestos, pero la aseguradora te dice, sí, te reembolso estos pagos que creaste. Eso sí es ingreso sujeto a impuestos porque eres dueño de la propiedad y estás inquiriendo ganancia como cualquier otra propiedad que tú tengas. No es gasto adicional, es simplemente gasto de vivienda. Entonces, si la aseguradora puede subsidiar, es una opción para algunas ganancias que
que te pueden ayudar con ese gasto. Y entonces, sí tomo en cuenta que estás pagando, pero el IRS no lo ve como un gasto adicional de vivienda. Gracias. ¿Qué tal la litigación legal de producto? Entonces, lo que tengo aquí es que depende de qué son los productos, los términos escritos de la disposición, si la demanda determina cuáles son las ganancias y son sujetas a impuestos. Generalmente el contexto de él debe ser tratado en la misma manera que el reembolso de asegurada pueden ser considerados deducibles de estrés emocional y pérdida personal sí es considerada sujeta a impuestos. Puede haber una deducción estatal, pero no hay deducción federal desde el 2018. Compensación para cuidado médico y lastimadura corporal no es deducible, no es sujeta a impuestos. Pérdidas de impuestos por propiedad de alquiler puede deducir los gastos legales, si son ordinarios, necesarios gastos de negocio como su hipoteca, interés de hipoteca. Una de las cosas que está sucediendo en California es que PG&E, que los fondos de PG&E de su asentamiento para los sobrevivientes de los incendios, de lo que ellos están determinando, los reclamos que están pagando y básicamente cómo están pagando y cómo están determinando esos pagos es la llave a cómo son tratados para los impuestos. Y es importante que las personas que pagan impuestos obtengan copias de estas determinaciones porque algunos abogados no dan esa información. Y he tenido conversaciones con varios de ellos que se sienten un poco mejor. En, en- entonces el IRS se va a depender de esto en cuestión de cómo se van a tratar las cosas. Entonces la determinación de lo que ellos llaman a pérdidas económicas son básicamente las categorías de que paga la persona que paga impuestos para la propiedad. Entonces, básicamente, pues son tratados con la aseguradora en corta respuesta. Las otras respuestas son por estrés emocional, son deducibles. Pero claro, en todos casos, las personas no tienen la cantidad completa en un año, en un solo año. Las personas reciben cheques grandes, cheques significativos. Por ejemplo, en el 2021 representaban el 30% de lo que la determinación que van a recibir, pero es solamente el 30% del 2021. Entonces, es algo con lo que van a estar lidiando para propósitos de impuestos en años en el futuro. Corey, ¿algo que quieras agregar? No, John habló sobre un par de puntos que yo iba a hablar. Las pérdidas relacionadas con negocios diferente a pérdidas personales, ganancias de conversión involuntaria, calculaciones similar a pérdidas a propiedad personal. La tierra no está incluida, al menos que ya no sea económicamente viable para el dueño. No destrucción, la exclusión o la deducción es limitada al 10, no es limitada al 10% del AGI y $100, solo considerar bases ajustables en computar pérdidas y ganancias, no el cambio del FMV. Nuevamente, la pérdida debe ser substante, similar a la pérdida individual. Debe tener su documentación y todo. ¿Algo que quieras agregar, Corey? No, creo que esto captura todo lo que se viene a mente. Yo quiero agregar que lo que califica como
propiedad reemplazable de negocio es separado. Es una regla separada y es propiedad de la. So it sounds very strange, but basically what it basically says is, let's say that ¿Por algo que quieras agregar? No creo. Creo que esto captura todo lo que se me viene en mente. Yo quisiera agregar que lo que califica para propiedad personal y propiedad de negocios son diferentes. Por ejemplo, para un negocio, suena raro, pero básicamente lo que esto dice, digamos que tengo un taller de carro que se quemó en un desastre declarado federalmente. Y si, por ejemplo, lo que más me gusta hacer es que quiero poner una camioneta, una lonchera en la esquina. Eso es propiedad de intercambio de negocio y esto califica para otro, como para otro taller. Pero si no es un desastre declarado federalmente, no califica. Entonces mi taller, si se quema, no hay manera de deferir esa ganancia a otro taller. Tendré que decidir, no sé, tendré que decidir si voy a hacer otro tipo de negocio. Gracias. Nuestra siguiente página habla sobre si podemos deferir ganancias si son conversiones de negocios involuntarias. Para los negocios y reembolsos, tiene hasta 2 años después del incendio para llevar a cabo los reparos. Y entonces lo que estábamos hablando sobre los desastres federales. Implicaciones de impuestos para pérdidas de segundo hogar. Si su casa fue una segunda casa o estaba en exclusiones, tiene hasta 2 años comenzando el año anual para proceder con gastos. Por ejemplo, si usted va con el IRS, usted va a combinar su tierra, los mejoramientos al edificio, todo se va a considerar una unidad, un solo número. Pero a diferencia con las residencias primarias, el contenido para segundas casas son sujetas a reglas de recuperación regulares. Debe documentar con la aseguradora para los procesos. John o Corey, ¿algo que quieran agregar? Bueno, afortunadamente no he tenido muchas personas que han perdido su segundo hogar, pero generalmente lo que descubrimos es que el gasto básico del contenido es igual a las ganancias del seguro. Entonces no tenemos una pérdida, pero no necesariamente necesitamos una ganancia para que esto llegue en cero. Entonces las implicaciones de impuestos que deben ser consideradas en entonces en estas pérdidas tenemos que ver la situación. Necesita tener su depreciación impresa de sus previos impuestos para aportar comprobantes de que tiene esta información. Entonces, cuando está hablando de los edificios, tiene que revisar todos sus documentos. Y esto es básicamente para obtener el precio de la propiedad en el momento que fue incendiado. Generalmente cuando tiene una ganancia en la propiedad, tenemos que ver la depreciación si fue menor para empezar. Y si estamos hablando de la tierra y si
Si fue reemplazada por la aseguradora, lo más seguro es que tiene una ganancia. Gracias por detallar esto. Ahora vamos a hablar. Ahora vamos a hablar sobre importe de madera para árboles. Lo más probable es que han incrementado los gastos. Entonces, con su aseguradora, generalmente no van a cubrir estas pérdidas, solamente cubren la póliza. Entonces, solamente van a cubrir el valor de lo que fue tasado antes del incendio. Y la base del costo no necesariamente incluye la tierra o el terreno. Esto es muy útil para entender cómo puede reclamar las pérdidas, porque posiblemente va a tener una situación donde, por ejemplo, tiene 40 acres y el 30% fue incendiado, aún tal vez pueda con la base de gasto de los otros acres. Entonces, solo una porción de lo que fue incendiado va a ser cubierto. Regresando a nuestro punto, ¿qué tal con los impuestos para pérdidas parciales? Si, por ejemplo, su residencia principal no fue destruida, entonces las exclusiones no están disponibles. Pero si las ganancias fueron razonables, entonces tal vez el gasto de la base posiblemente sea ganancia de conversión involuntaria. Tenemos aquí un ejemplo. Creo que no lo necesitamos leer, pero es un ejemplo de cómo se vería. Entonces, para remover árboles, creo que hablamos un poquito de eso, pero vamos a hablar solamente. Aunque las ganancias de la aseguradora son pagadas directamente a FEMA para remover escombros, pagos para remover escombros deben ser reportados con su reclamo. Después de la venta del lote, las ganancias después de comisión son sujetas a impuestos y esa venta posiblemente pueda o no pueda ser cubierta bajo la exclusión del 121. A ver, vamos a estar terminando aquí. Entonces, ¿quieres o necesitas asistencia profesional? Corey, te voy a dejar que tú termines con esto. Creo que es obvio, pero habla. Sí, claro. Como todos pueden ver, es un área compleja. Entonces, debe ser paciente. Si no estás seguro, documentelo, trabaje con alguien profesional en esta área. Y el no reportar las pérdidas puede resultar en un grave penalidades que pueden ser evitadas. Entonces, es difícil calcular adecuadamente, tener todo grabado, pero será más difícil si no lo hace desde un principio. Cambiar reglas es complejo y muchas veces toma expertos calificados. Pero es importante tener récord, especialmente cuando es algo sustento como esta pérdida. Y saber cómo adecuadamente reportarlo con el IRS para que no sea sujeto a impuestos sobre un sobrepago. Creo que puse en el chat de John, pero veamos aquí esta forma. Creo que, a ver, ahora vamos a respirar profundo. Y esta última parte es solamente un poquito sobre informar a las personas. Quiero que se mantengan informados, regístrense
Aquí puede comunicarse con otras personas, vecinos. También puede, como les mostré antes, ver el video y copiar las hojas. Él se lo puede enviar también. Únese a nosotros a nuestros foros de sobrevivientes. Vea cómo otras personas han navegado el proceso. Y lo que hemos encontrado con nuestros voluntarios es que nadie más entiende sus retos más que un sobreviviente. Así que es el tercer martes del mes. Regístrese. Y hablando de eventos, aquí tenemos en nuestra página. Eso usted puede ver en uphelp.org los eventos que vienen en la parte de abajo. Verá eventos previos. Y porque estamos cortos del tiempo, tengo otra página para los sobrevivientes del incendio de Marshall. Tenemos otra el 2 de marzo. Después tenemos otro para los sobrevivientes el 9 de marzo. Y para los del 2020 incendios y de los de 17 y 19, si están interesados, tenemos cómo colectar cada centavo el 16 de marzo. Y el 30 de marzo, para los de Marshall, tenemos cómo navegar su contenido del reclamo. Para alguien que lo ha visto anterior, esta es la introducción para hablar en profundidad sobre sobrevivientes para los incendios. Así que son bienvenidos a acompañarnos. A la División de Seguros de Colorado, la misión es de proteger al consumidor. Y también queremos agradecer al Departamento de Seguros de California. Y claro, también queremos agradecer a nuestros donantes y fundadores, a la Fundación Comunitaria de Boulder County, del Condado de Boulder. Y también queremos agradecer a nuestros presentantes de hoy, Corey, John y Karina, nuestra intérprete. ¿Algo más, John, Corey, que quieran agregar, compartir con nuestras personas de hoy? Sé que hemos dado bastante información y se los agradecemos. Respiren profundo. Sí, y tómense el tiempo, documenten todo, coleccionen información y hablen con los profesionales que les ayuden a navegar esto. Será un proceso mejor. Gracias. Recuerden documentar, lleven récord, tengan lo esencial y tómense el tiempo. Como dijeron ellos, y respiren profundo. Gracias a todos. Vamos a terminar la grabación. Buen día. Adiós.